Tienen que hacerme acordar ustedes, si no, apenas empieza la clase, grabar y dejar constancia de todo lo que decimos, ¿ya? Eh, eso, eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Profe, ¿Sí? que para no atrasar la clase, al final de la clase le puedo hacer unas consultas de la tarea. Sí, sí, claro que sí. Sí. Ok, Sí. gracias. Hoy día hay labs, sí. Hoy día tenemos algunos labs sobre detección de objetos, porque hoy día vamos a ver Computer Vision con Deep Learning. ¿Ok? Hoy día vamos a ver Computer Vision con Deep Learning. Espero terminar ese tema hoy. En realidad con todo lo que ya sabemos sobre redes convolucionales, voy a tratar como de mostrarles todo lo que se hace en Computer Vision en este tema. Y el día lunes estamos empezando a ver modelos de secuencias para NLP. El lunes empezamos con Natural Language Processing. ¿Ok? Profe, en el caso de Transfer Learning con NLP, ¿se debería normalizar con la estadística de los embeddings? No, ahí no sucede este caso porque el caso del texto es distinto porque en el texto no hay tanta variabilidad de datos. En el texto, la la palabra casa es casa aquí o en la China. ¿Sí? En cambio, en imágenes, el problema con la variabilidad es que el- el- la representación visual de algo puede tener muchas transformaciones, puede tener muchas representaciones distintas. Basta que un píxel cambie entre una foto de una casa y otra casa, ya son representaciones distintas. En el caso de texto no pasa eso, porque en el caso de texto, una palabra es una palabra y no tiene ninguna otra connotación diferente, tampoco ninguna transformación. ¿Ok? Entonces ahí no sufrimos del problema no sufrimos del problema de normalización de datos. Profe, una consulta, cuando usted se enfrenta a un problema en la vida real de clasificación de imágenes, lo primero que trata es utilizar Transfer Learning o cómo aborda los problemas en general. Transfer Learning siempre, ¿sí? Transfer Learning siempre, cualquier problema. ¿Ya? ¿Por qué? Les voy a mostrar ahora justamente, ahora que comencemos a ver, hoy día les voy a mostrar detección de objetos, les voy a mostrar varias cosas que se hacen en Computer Vision, todas son hechas con Transfer Learning, ¿ya? Todas, o sea, todo parte desde hacer un primer entrenamiento duro, entrenamiento más grueso de clasificación, y en base a eso se continúa hacia adelante con otros problemas, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso implica que según el problema debemos analizar con la estadística original. Siempre hay que conocer cuál es la estadística siempre hay que conocer cuál es la estadística del dataset original con el cual fue entrenado todo, siempre. ¿Ya? Entonces, esa estadística se tiene que conocer. ¿Ya? Cuando uno entrena una red neuronal, uno tiene que saber cuál es la estadística de la data original, porque a partir de ahí el transfer learning se aprovecha de eso para poder hacer cosas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Sí? Bien. Miren, vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar. Voy a mostrarles algunas cosas. En realidad, necesitaríamos un curso entero para poder entrar a ver cosas en detalle acerca de Computer Vision. ¿Ya? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es básicamente mostrar ya como una miscelánea de cosas que se pueden hacer con redes convolucionales, transfer learning y redes convolucionales, y cómo algunas de estas cosas podrían ser usadas, por ejemplo, para algunas aplicaciones. ¿Ya? Eh, Uno de los primeros temas que vamos a tocar es detección de objetos, en donde en este problema de detección de objetos, lo que nos interesa ya no solamente es asignar una etiqueta a una imagen, diciendo, por ejemplo, esta imagen pertenece a la etiqueta casa o la etiqueta perro o cosas por el estilo, sino que ahora yo puedo tener, por ejemplo, una imagen en donde en esta imagen tengo muchos objetos presentes en la imagen. Y yo ahora lo que quiero es determinar dónde se encuentran los objetos y
también determinar qué objetos son. ¿Sí? Entonces hay dos problemas aquí básicamente. Un problema que, si ustedes ven, ya es casi parecido a lo que nosotros hemos visto, es como clasificar. ¿Sí? Yo quiero clasificar, por ejemplo, una cierta parte de la imagen, ¿no? Como esta ventana amarilla, yo quiero que esa parte de la ventana amarilla de la imagen se clasifique como bicicleta, y la parte que está aquí se clasifique como perro, y la parte que está aquí como camioneta. Pero además quiero, ojalá, tener la ubicación más exacta posible de los objetos, ¿ya? Este problema es el problema de detección de objetos, y como ustedes se pueden dar cuenta es un problema más complejo porque, por ejemplo, yo podría tener muchos objetos en la imagen, podría tener objetos grandes, objetos pequeños, es decir, es un problema más complejo que simplemente asignar una etiqueta a una imagen, ¿ya? Para poder hacer esto, nosotros necesitamos conocer dos cosas. Necesitamos conocer cómo tienen que ser los datos, ¿sí? Cómo tienen que ser los datos para poder entrenar modelos que hagan este tipo de cosas. Y segundo, necesitamos también tener una idea de cómo se evalúan este tipo de métodos, porque cuando uno hace clasificación, uno evalúa con las métricas clásicas de clasificación, ¿no? Uno va y recurre a, por ejemplo, accuracies, scores F1 y cosas por el estilo. Pero cuando vamos a hacer esta tarea de detección, aquí necesitamos métricas que sean más ad hoc al problema de detección. ¿Y por qué es necesario conocer esas métricas? Es necesario conocer esas métricas porque luego, cuando nosotros, ya como ingenieros, por ejemplo, queramos ir a poner en práctica alguno de estos modelos para algún tipo de aplicación, uno va y lee cómo funcionan los métodos, y generalmente los métodos están en función de unas métricas especiales que hay que saber traducir. Saber traducir significa saber qué cosas significan esos números y cómo comparo, si es que hay dos métodos, cuál es el mejor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de por qué es necesario conocer cuál es la forma como se evalúan este tipo de algoritmos, ¿ya? Antes de pasar a ver cómo son los algoritmos en sí. Bueno, lo primero, así como existen bases de datos o datasets grandes para hacer clasificación de imágenes, como en el caso de ImageNet, por ejemplo, para poder hacer detección es necesario tener datos grandes acerca de anotaciones de objetos etiquetados. Es decir, necesito imágenes en donde en las imágenes yo tenga información acerca de dónde se encuentran cada uno de los objetos de las imágenes. Y ojalá etiquetados por personas, y un dataset curado, un dataset que sea lo más exacto posible en cuanto a las anotaciones, ¿ya? Uno de los primeros datasets que surgieron en esta área fue PascalBook. PascalBook es un dataset que viene de inicios de los años 2000 y que hasta el año 2007, por ejemplo, que es la versión que se utilizaba hasta hace un tiempo, era como el dataset más, eh, era el dataset más idóneo para hacer este tipo de cosas. ¿Qué contenía PascalBook? Como ven ustedes aquí en las imágenes, contenía fotografías de objetos y contenía los rectángulos indicando de dónde a dónde, en qué píxeles, ¿no? En qué rectángulo de píxeles uno tiene un determinado objeto. Por ejemplo, en este caso, aviones, ¿ya? Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y comenzaron a surgir los modelos de Deep Learning, ya desde el año 2010 en adelante, se comenzaron a crear nuevas iniciativas para crear datasets. Entonces, Microsoft creó una iniciativa que terminó siendo el dataset Coco, el Coco Dataset, que contiene información acerca de no solamente las imágenes y los rectángulos en donde se encuentran los objetos, sino que además se encuentran anotaciones a nivel de píxel. Es decir, tenemos anotaciones, por ejemplo, a nivel de qué píxeles son los que están componiendo a una persona, qué píxeles son los que están componiendo una raqueta, una pelota y diferentes tipos de objetos, ¿ya? Entonces, el dataset Coco tiene, eh, tiene cientos de miles de imágenes etiquetados, ¿sí? Imágenes etiquetadas, que nos permiten a nosotros poder hacer entrenamiento de algoritmos de detección y de segmentación juntos. ¿Ok? Esteban nos pregunta, ¿las imágenes que se usan en los CAPTCHA son de un dataset o eso no debería ser de uno? Los CAPTCHA básicamente son formas de hacernos curar manualmente un dataset, o eso dicen. Sí, sí, los CAPTCHA son herramientas de crowdsourcing para hacer etiquetamiento de datos, ¿ya? No sé si todos, ¿ya? No sé si todos, o sea, pero la mayoría sí, ¿ya? La mayoría sí, son formas en cómo
formas en cómo haces que la gente ayude a etiquetar datos, ¿ya? Ok, entonces existen datasets, ¿no? Y una vez que salió el dataset Coco, entonces fue posible comenzar a hacer entrenamiento de redes neuronales que hagan detección de objetos. ¿Cómo, cómo se hace la evaluación de una detección? Miren, partimos de lo siguiente. Supongamos que yo tengo un algoritmo y este algoritmo me entrega rectángulos, ¿ya? Supongamos que este algoritmo me dice, por ejemplo, para esta imagen dada que está a la izquierda, ¿ya? Me dice, aquí en este rectángulo anaranjado está el objeto X, ¿sí? Y en mi dataset, yo lo que tengo es la notación exacta del objeto X, que es el rectángulo azul, ¿ya? Entonces, una forma de determinar si la detección fue buena o no, es medir cuánto overlap existe entre el rectángulo predicho con el rectángulo verdadero, ¿ya? A ese tipo de medida o métrica se le llama IOU, o Intersection Over Union. Básicamente lo que uno hace aquí es tomar los dos polígonos, porque son dos rectángulos, ¿sí? Tomas los dos polígonos, los intersectas y vas a medir el área de la intersección de los dos rectángulos partido entre el área de la unión, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que si hay un calce perfecto entre lo predicho y lo que está en la data, entonces intersection over union sale 1, y conforme uno va teniendo cada vez menos intersection over union sale valores por debajo o muy cercanos a 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uno puede tomar la decisión de decidir que una buena predicción es aquella que hace que el rectángulo predicho tenga un IOU de más de 0.5 con respecto a un rectángulo del ground truth o la base de datos, ¿ya? Entonces, esa es, por ejemplo, una forma de cómo uno mide este tipo de métricas. Luego vamos a ver que esto se, esto se evalúa como a un nivel como, eh, como de más alto nivel, con una métrica de más alto nivel, pero luego van a ver cómo ustedes encaja este criterio de IOU. Es básicamente decidir cuándo dos rectángulos encajan bien o no, ¿ya? Entonces, ¿cómo se evalúa la detección? ¿Ya? Y vamos a ver esto antes de ir a la parte de los algoritmos, porque cuando veamos los algoritmos, vamos a empezar a hablar de las métricas. Yo les voy a decir, por ejemplo, el algoritmo A, cuando lo probaron, tiene una métrica de tanto, y el algoritmo B tiene una métrica de tanto. Hay que entender entonces cómo podemos comparar esos dos números a través de la evaluación, ¿ya? Entonces vamos a ver, miren, una forma de evaluar la detección es con una métrica que se conoce como average precision, ¿sí? O precisión promedio, ¿ya? Que, primer punto importante, se calcula por cada clase de objeto en el dataset. Es decir, el average precision se calcula, por ejemplo, para la clase persona de Coco Dataset, ¿sí? Entonces yo quiero saber si un algoritmo es preciso en detectar a las personas del Coco Dataset. Va a haber otro average precision que sirve para autos. Va a haber otro average precision que sirve para perros. Va a haber otro average precision que sirve para trenes, ¿ok? Entonces, se calcula una average precision por cada clase, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, vamos a colectar todas las predicciones en donde un algoritmo nos diga que hay un objeto de una determinada clase y se ordenan por valor de confidencia. Fíjense ustedes que en las redes neuronales, así como cuando uno clasifica, uno siempre entrega un valor de confidencia, ¿no? Uno dice, por ejemplo, la red está segura en un 90% de que lo que acaba de decir que es lo que es, ¿no? Entonces, eso se llama confidencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, supongamos que yo tengo un dataset, ¿sí? Y voy a hacer la evaluación de la clase persona, ¿ya? Y voy a ordenar todas las detecciones que tuvo mi algoritmo en todo el dataset, ¿sí? A través de la confidencia. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, la primera detección, la que fue la más confidente, fue una persona, de verdad. La segunda fue de nuevo una persona. La tercera fue una manzana. La cuarta un oso y así. Fíjense ustedes que, de acuerdo a cómo voy ordenando las confidencias, uno puede ir entregando qué tanto estuvo segura la red en detectar cada uno de estos objetos como objetos persona, ¿ya? ¿Ok? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es calcular dos cosas, ¿sí? Vamos a calcular precisión y vamos a calcular recall, ¿ya? Vamos a calcular precisión y recall. Miren, precisión tiene que ver con qué pasa, o sea, evaluar, ¿sí? Evaluar
¿A cuántas personas he detectado hasta un cierto punto del total de personas detectadas? Por ejemplo, en la primera posición tengo una persona de una detectada. Por eso la precisión es 1. Y el recall va a ser la cantidad de personas de entre todas las personas posibles. Si tengo 5 personas posibles y acá detecté una, el recall es 0.2, porque es 1 sobre 5. ¿Ok? Paso a la segunda posición y en la segunda posición de nuevo tengo de 2 personas, de 2 detecciones posibles, tengo 2 personas. La precisión sigue siendo 1 porque es 2 de 2. Y ahora el recall subió a 0.4. ¿Por qué? Porque tengo 2 personas de 5. 0.4. ¿Ok? Cuando paso a la tercera posición, manzana. Ahora tengo 2 personas de 3. Por eso bajó la precisión a 0.67. Y el recall sigue en lo mismo porque tengo 2 personas de 5. ¿Sí? Entonces fíjense que así calculamos la precisión y el recall para cada una de las posibles detecciones que yo tengo en la clase persona. ¿De acuerdo? O sea, esos 10 datos originalmente eran personas y los iconos son la predicción. No, son, son, eh, son, ¿qué es lo que detectaste diciendo que era persona? ¿Ok? ¿Qué es lo que detectaste diciendo que era persona? O sea, aquí tú tomas en cuenta todas las detecciones que tu modelo dijo que eran personas. ¿De acuerdo? Entonces, los 2 primeros fueron persona, pero por ejemplo, en este tercero, tu modelo dijo que era persona, pero no era una persona, era una manzana. ¿Sí? Aquí tu modelo dijo que era una persona, pero el modelo en realidad es un oso. ¿Sí? Pero en el ejemplo no se sabe la clase real. No, no. O sea, se sabe la clase real porque tú sabes que es incorrecto. ¿Sí? O sea, tú sabes que es incorrecto porque sabes que esto de acá no es una persona, ¿cierto? Yo, que soy una persona, puedo corroborar que a veces me veo como el dibujo 9. Ok, ya. Yo como el 4. Bueno. Profe, Sí, solo para aclarar, entonces requiero siempre de 2 evaluaciones, una solamente para ubicar el objeto, que sería lo del IOU, ujú. y otra parte para detectar la clase, que sería el average precision. Ya. Pero ¿Se es hace que por mira, parte? sí, sí, pero espera, mira, Janina. eh, Luego vamos a ver cómo mezclamos el IOU con estas detecciones, ¿ya? Porque fíjense aquí una cosa. Aquí yo lo que les estoy diciendo es que mi algoritmo detectó que esto era una persona, ¿cierto? Detectó que aquí había una persona, que aquí había una persona, que aquí había una persona, que aquí había una persona y así, ¿de acuerdo? Pero fíjense una cosa, yo en ningún momento les dije con cuánto IOU yo voy a permitir que mi algoritmo diga que es una persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que esto era una persona, esto también, pero vamos a suponer que yo puse como threshold de IOU para hacer detecciones un valor muy bajo. Entonces puede ser, por ejemplo, que esta manzana se me pasó, y dijo que era persona, pero en realidad su IOU es muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces luego vamos a hablar de qué pasa si yo muevo ese valor de IOU y cómo cambia la métrica. Entonces, por eso en algún momento más adelante vamos a hablar del average precision en un determinado IOU. ¿Sí? ¿Me dejo entender? El IOU tiene que ver con cuando tú decides que una detección es o no es. ¿De acuerdo? Pero aquí ya estamos hablando de un algoritmo que ya detectó. ¿Sí? Ya detectó esto, o sea, y te entrega estas detecciones y tú ahora quieres analizar esas detecciones en función de lo que el algoritmo dijo que detectó. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros calculamos precisión y recall, ¿sí? Precisión y recall, entonces el siguiente paso es armar una gráfica como esta. ¿Ya? Esta gráfica, básicamente lo que hacemos es dibujar los valores de precisión por cada recall, ¿sí? Dibujar los valores de precisión por cada recall, y lo que vamos a tener es una curva de este tipo. Estos números los estamos poniendo en una gráfica. ¿Sí? Estamos haciendo esto. Ahora, estos valores, ¿sí? Estos valores o esta curva, recall precision, generalmente se interpola, ¿sí? Generalmente se interpola en 11 valores, que son los valores de recall entre 0 y 1, en intervalos de 0.1, ¿ya? Para hacer ese trabajo se utiliza una técnica que es básicamente calcular
cuál es el average precision bajo la curva de recall precision, ¿ya? Y para eso se hace esta técnica de interpolación, miren. Se toman todos los valores, por ejemplo aquí, si son todos los valores iguales, no hay problema, pero cuando hay esta caída de precisión, en realidad la caída no es hasta el último punto, sino que la caída solo llega a aquel punto en donde de nuevo hay un pico de precisión, ¿sí? Y así, entonces fíjense que los valores rojos, ¿sí? Van a ser los valores de interpolación para la precisión en estos valores de recall, ¿ya? Y yo lo que voy a tomar son todos los valores de precisión. Por ejemplo, aquí tengo 1, 1, 1, 1, 1. Son 5 valores de 1 y los voy a sumar. 5 valores de 1. Luego aquí abajo tengo 4 valores de 0.67, 0.57 y voy a sumar los 4 valores de 0.57 y los 2 valores de 0.5. Y como son 11 valores, los voy a promediar con 11. De tal manera que el average precision para este ejemplo va a ser 0.75. Ojo, esto es el average precision para la clase persona, ¿sí? Significa que mi algoritmo, tal cual así lo estoy presentando, mi algoritmo tiene un 0.75 de average precision para detectar personas, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo óptimo? Lo óptimo sería que todos los valores fueran aquí arriba en precisión 1, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa que he detectado a todas las personas antes de haber detectado cualquier otro tipo de cosa, ¿ya? Ok, entonces miren, voy a calcular un average precision para personas, voy a calcular un average precision para carros, voy a calcular un average precision para trenes, para osos, cada uno con un average precision, cada clase. Y voy a condensar todos esos números con una métrica que le voy a llamar el mean average precision, que va a ser el promedio de todos los average precision para todas las clases. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de map, que es la métrica que se utiliza para object detection, cuando yo hablo de map, estoy hablando del promedio, ¿sí?, de todos los average precision para todas las clases del dataset. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría repetir cómo se calcula el average precision? Sí, miren, hasta aquí, ¿sí? Si yo calculé precisión y recall, yo grafico esos valores en esta curva, ¿sí? En esta curva de recall versus precision, tomando estos valores, ¿sí? Y lo que voy a hacer es interpolar los valores de esta curva, porque esto es en realidad es un método clásico en information retrieval, en recuperación de información, en donde lo que voy a hacer yo, por ejemplo, si yo en algún momento, ¿sí?, en recall de 0.8, yo tengo un valor de precisión de 0.57, ¿sí? Eso significa que para cualquier valor menor que ese recall, el valor de precisión en realidad no debería ser menor que 0.57, ¿ya? Entonces lo que hacemos aquí es un método de interpolación, que lo que hace es medir realmente cuál es la tendencia de esta curva, y lo que se hace es esto, ¿no? Fíjense ustedes que en un cierto punto aquí, por ejemplo, todos los valores hacia atrás tienen el mismo valor. Cuando encuentro otro pico de precisión aquí, todos los valores se interpolan hacia atrás hasta llegar a donde tope, que es este valor. ¿Sí? Y así. Lo que hago en realidad es generar esta curva escalonada, más que la curva real. ¿Ya? Esa es la forma como se hace la interpolación de la curva recall precision con information retrieval, ¿ya? Así que la gente de Object Detection de Computer Vision en realidad han tomado prestado esa métrica desde information retrieval, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo los valores interpolados, que son los puntitos rojos, lo que voy a hacer es sumar ponderando el valor de, o sea, sumar una ponderación. Aquí tengo, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 5 veces. Por eso tengo 5 por 1 aquí. ¿Sí? Más 4 veces 0.57 por estos puntos. Más 4 veces 0.57. Más 2 veces 0.5 por estos puntos. Fíjense que lo que acabo de sumar son las precisiones de 11 puntos. Todos los rojos. Todos los puntos rojos son 11. Calculo el valor promedio. Lo divido entre 11 y eso me da 0.75. ¿De acuerdo? Eso es, de nuevo, el average precision para una clase solamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué entender la evaluación que se hace en este tipo de algoritmos? Porque cuando uno va a ver un método, los métodos lo que te reportan
es el Mean Average Precision, es el promedio sobre todas las clases del dataset. ¿Sí? Y entonces, me ha pasado, por ejemplo, cuando, cuando estábamos tratando de hacer un proyecto, era un dron, ¿ya? Más o menos les explico cómo era el tema. Era un dron, este dron tenía una cámara, y la cámara estaba grabando un video en tiempo real, o sea, estaba haciendo como diagnóstico en tiempo real, y había un GPU localizado en el mismo dron, ¿ya? A través de un circuito que vende la gente de NVIDIA que se llaman los Jetson. ¿Sí? Son circuitos Jetson, son GPUs que son como del tamaño de una tarjeta de crédito, ¿ya? Y que se pueden ser localizados en dispositivos de este tipo para Edge Computing, ¿ya? Entonces, la aplicación que queríamos desarrollar era poder detectar, por ejemplo, cuando el dron estaba sobrevolando un almacén logístico en el puerto del Callao, en Perú. Era un almacén gigantesco en donde entraban camiones, salían camiones y habían containers, ¿ya? Y una de las cosas que queríamos hacer era, además de hacer el tracking de los camiones, saber si habían personas ubicadas en ciertos lugares de los caminos por donde pasaban los camiones y las balanzas. Hay unas balanzas en donde llega el camión y se tiene que pesar para pesar obviamente la carga. Entonces, cuando nosotros comenzamos a probar con los mejores algoritmos, aquellos algoritmos que te daban el map más alto en el estado del arte, no funcionaban tan bien para detectar las personas. Las personas eran como personas pequeñas, ¿no? En el dron, que era el dron que sobrevolaba como a 30 metros de altura, las personas se veían muy pequeñas. Entonces no funcionaba, ¿sí? Los mejores algoritmos no funcionaban para detectar personas, ¿ya? Eh, Cuando comenzamos a indagar un poco más qué cosa podría estar pasando, ¿no? Nos llegamos a dar cuenta de algo. El map te está ocultando, como es un promedio, te está ocultando cuáles son los average precision de cada clase. Entonces, por ejemplo, los mejores algoritmos, los que tenían el mejor map, era porque eran muy buenos en detectar cosas grandes, camiones, camionetas y los containers, ¿sí? Pero era malo para las personas. Cuando tú promediabas, obviamente te salía un valor más alto en general para todas las clases. Cuando tomamos un algoritmo que tenía un map no tan alto, pero que tenía un average precision muy alto para personas, entonces era posible detectar las personas, ¿sí? ¿Y a qué va entonces esto? ¿A qué va este aprendizaje que tuvimos nosotros haciendo este proyecto? Es que cuando tú vayas a aplicar un algoritmo cualquiera, el que sea, como alguno de los que vayamos a ver ahora en clase, si tu aplicación es para un determinado tipo de clase o de objetos, lo que tienes que ir a mirar no es el mean average precision del método como tal. Tienes que ir a mirar cuál es el average precision de la clase en particular, porque eso te va a dar muy buenas detecciones para un determinado conjunto de clases. ¿Ya? ¿Ok? Eso. Y que no necesariamente los algoritmos que tengan el mejor map como tal son los algoritmos que te van a servir para una determinada aplicación específica. Hay que ir a mirar como más a grano fino qué cosa es lo que están haciendo los algoritmos por detrás. ¿Ok? Bien. Eso. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Si no, para pasar a ver los algoritmos de detección de objetos. Ok. Vamos a empezar a ver uno de los primeros algoritmos que surgieron en el estado del arte, que se llamó el Region Based Convolutional Network, que es básicamente aplicar lo que conocemos de Image Classification, de redes para hacer clasificación, sobre detección de objetos. ¿Ya? Miren, este método, RCNN, se basa en una idea muy simple. Yo tengo una imagen de entrada y a esa imagen de entrada yo le voy a aplicar un algoritmo que no es una red neuronal, le voy a aplicar un algoritmo para tratar de generar regiones candidatas.
Lo que se empleó en ese algoritmo es, en RCNN, es un algoritmo que en Computer Vision se conoce como Selective Search, que es básicamente un algoritmo de clustering de píxeles. ¿Sí? Yo tengo una imagen original como esta, por ejemplo, y voy tratando de agrupar píxeles de acuerdo a cierto criterio, como por ejemplo igualdad de colores, o de repente la misma tonalidad, o de repente algún criterio, ¿sí? Visual. Y lo que va haciendo este algoritmo es clusterizando píxeles hasta que en algún momento yo llego a tener, por ejemplo, clústeres muy grandes de objetos, ¿sí? Clústeres muy grandes de objetos que pueden representar algún objeto en particular. Entonces, fíjense ustedes que Selective Search me entrega, por ejemplo, como info de entrada a estos clústeres, y yo ahora lo que puedo hacer es tomar los rectángulos que identifican a cada uno de las regiones, ¿sí? Y cada uno de esos rectángulos ahora los ingreso a una red neuronal convolucional que hace clasificación. O sea, por ejemplo, como yo sé clasificar imágenes, ¿sí? Voy a tomar cada una de estas ventanas seleccionadas con este algoritmo Selective Search y las voy a poner en una red convolucional preentrenada con ImageNet. De manera que lo que me va a dar es la clase, ¿no? Me va a decir, por ejemplo, en esta pequeña subimagen hay una persona, en esta pequeña subimagen hay un cuadro, en esta pequeña subimagen hay un mueble, ¿sí? Pero además, como fíjense que la imagen o el parche tomado inicialmente podría no ser el parche exacto que caracteriza un determinado objeto. Entonces, lo que se hacía aquí es dos cosas. Hacer una clasificación de la imagen, una clasificación simple, y hacer una suerte de regresión. Pero esta regresión, fíjense, era una regresión en donde simplemente yo quería calcular un delta. Era como calcular el delta que hace que el rectángulo que inscribe al objeto se ajuste mejor al objeto mismo. Y como yo tengo data, porque tengo los rectángulos que identifican cada uno de los objetos, entonces yo podía hacer ese trabajo de mejorar la regresión de esas cajas. ¿Ya? Entonces, fíjense, es muy simple. Tengo una imagen, genero eh, potenciales regiones candidatas, tomo esas regiones candidatas como una imagen y las ingreso a una red neuronal que genera la información de la clasificación y la información de la regresión. ¿Ya? Sin embargo, este algoritmo era lento. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que tengo que hacer es pasar tantas regiones como hayan, pasarlas por una red neuronal. Entonces, si por ejemplo yo generaba 200 regiones candidatas, entonces tenía que hacer 200 veces pasar esas regiones por una red neuronal para hacer la clasificación. Por lo tanto, era un método bastante lento. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Para hacer el trabajo de clasificación, fíjense ustedes que una red neuronal recibe una imagen de un cierto tamaño. Entonces, esta gente no se complicó para nada. Lo que hicieron era, por ejemplo, supongamos que esta era la región que te decía que aquí había algo. Simplemente lo que hacían era hacerle un warp a la región para ponerla del tamaño que recibía la red neuronal y generar la clasificación final. ¿Ok? Algo bien naive, ¿no? Algo bien naive. Bueno, pero estaban utilizando el año 2014, en realidad lo poco que había todavía hasta ese momento con respecto a cosas de clasificación de imágenes, pero la aplicaron y funcionaba bastante bien. ¿Ya? El problema era que era muy lento. ¿Ya? El problema era que era muy lento. ¿De acuerdo? ¿Ok? Una, una cosa interesante aquí es que, fíjense una cosa, sí, en ese tiempo, año 2014, eh, la red convolucional en realidad servía más como un generador de características, ¿no? Entonces, fíjense que en realidad lo que se estaba haciendo era aplicar transfer learning. Utilizábamos una red neuronal, le quitábamos la cabeza de clasificación, hacía pasar un parche, generaba el último volumen, el último vector, y ese vector entraba a un super vector machine para hacer la clasificación del objeto y a un regresor de bounding boxes para hacer el trabajo de las cajas, ¿sí? de los bounding boxes como tales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en realidad la red neuronal no se entrenaba a este nivel. O sea, una vez se entrenaba con ImageNet y de ahí solo se usaba. ¿Ya? La parte de la regresión tiene un componente interesante, ¿sí? Y es porque, fíjense que nosotros lo que queremos hacer es lo siguiente. Yo tengo una determinada ventana, ¿sí? Que es la que
genera el algoritmo de Selective Search, yo quiero saber en cuánto tiene que cambiar esa ventana para que se fitee a el ground truth. El ground truth es la bounding box que yo tengo en mi dataset, ¿no? Entonces tengo que tener una forma de cómo hacer que la ventana que yo estoy generando digamos, se ajuste a la ventana original, ¿sí? Y hay dos cosas que ajustar en realidad, ¿no? Fíjense que hay dos cosas que ajustar. Uno es las proporciones del rectángulo, que son como ancho y alto, y otra es el centro, ¿sí? Porque yo quiero localizar mejor la región y además de eso el tamaño quiero ajustarlo también, ¿sí? Entonces lo que se utilizó aquí era un regresor simple, ni siquiera una red neuronal, ¿no? Era un regresor lineal simple, en donde este regresor lineal simple lo que hacía era tratar de aprender los parámetros que hagan que yo ajuste mejor el rectángulo predicho al rectángulo del ground, ¿ya? Y esto se formulaba básicamente como un problema de regresión lineal típico que uno ve en Machine Learning, ¿ya? No tenía nada que ver con una red neuronal hasta ahí, ¿de acuerdo? Otra cosa además importante es que, como les dije, lo que uno está aprendiendo en realidad, en lugar de aprender los bounding boxes como tales, lo que estás aprendiendo es cómo variar, ¿no? Cómo varías desde un bounding box que está en alguna parte, cómo lo haces variar hacia el otro. Básicamente calcular como deltas, ya estás calculando deltas. Eso es algo interesante, por ejemplo, en las redes neuronales, que se sabe ahora, ¿no? Una red neuronal para regresión es capaz de aprender mejor cantidades diferenciales que cantidades absolutas, ¿ya? Y esa idea se emplea mucho para diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, para cosas 3D, que es lo que yo hago, es mejor aprender cantidades diferenciales que aprender cantidades absolutas. Entonces, a partir de eso uno puede, por ejemplo, hacer diferentes diseños de diferentes redes. ¿Ok? Bien. Ismael, ¿el regresor también toma como entrada el mapa de activación de la red neuronal? No, no, el regresor toma como entrada, fíjense que las primeras máscaras, o sea, este rectángulo no es resultado de la red neuronal, ¿ya? Este rectángulo es resultado del algoritmo de preprocesamiento que hace la selección de regiones. Y este es el ground truth, ¿sí? Tú lo que quieres aprender es cómo tienes que variar el rectángulo de entrada de Selective Search para hacerlo calzar con el rectángulo del ground truth que tienes como objeto en tu imagen, ¿sí? Entonces el regresor no tenía para nada que ver con la red neuronal, todavía, en esa red, ¿ya? Por eso es que se formula, fíjense ustedes que el regresor se formula simplemente como cómo varía el rectángulo de ground truth con respecto al rectángulo de entrada, ¿ya? ¿Ok? Hay un problema que se tiene que solucionar cuando uno comienza a hacer detecciones, ¿ya? Y es que, imagínense ustedes como que tu algoritmo, puede que tu algoritmo comience a detectar como muchas regiones, ¿no? Comience a detectar muchas regiones por ahí, ¿no? De hecho, como sobre detectar, ¿sí? Regiones. Entonces necesitamos una forma de cómo postprocesar las detecciones de una imagen para generar realmente la mejor detección posible. Entonces hay un algoritmo, ¿sí? Que se emplea como postprocesamiento en todas las redes neuronales de detección de objetos, que se llama la supresión de no máximos. La supresión de no máximos tiene que ver con eliminar todas aquellas detecciones que son redundantes, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, supongamos que aquí yo tengo este conjunto de bounding boxes detectados por mi red neuronal. Voy a ordenar todos estos bounding boxes por valor de confidencia, primero. Y lo primero que voy a hacer es escoger el rectángulo que tenga el valor de confidencia más alto, porque es aquel que de alguna forma sé que es más seguro, ¿sí? Escojo el bounding box con el valor más alto de confidencia y luego comienzo a remover todos los bounding boxes que tengan una intersection over union mayor que 0.5 con el primero que escogí. Y que además sea de la misma clase que el escogido, porque fíjense que yo puedo tener rectángulos que son de clases distintas. No, yo escojo el que tiene la mayor confidencia. Si es de la clase carro, tomo todos los demás rectángulos que tengan una intersection over union mayor a 0.5 y que sean de la clase carro y los elimino.
¿sí? Y los elimino. De todo lo que queda, ¿sí? Una vez que ya no puedo eliminar más, escojo el segundo rectángulo que tenga la mejor confidencia y repito el proceso hasta que ya no se puedan eliminar más, ¿sí? Ese algoritmo se conoce como supresión de no máximos, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Ok. ¿Sí? Entonces, un dato curioso. Elisa, ¿cómo se calcula el valor de confidencia? El valor de confidencia es un valor que viene dado por el mismo modelo de Machine Learning, ¿sí? O sea, cada predicción viene asociada a su valor de confidencia. Por ejemplo, cuando veíamos clasificación, ¿sí? Cada predicción, cuando tú decías, por ejemplo, que una determinada imagen pertenece a la clase carro, esa neurona que se activaba para la clase carro, esa neurona tenía un valor, ¿cierto? De salida, que provenía de softmax, por ejemplo. ¿Ya? Ese valor es la confidencia, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿sí? Tú, como tienes una clasificación, entonces tienes un valor de confidencia asociado a cada predicción, ¿de acuerdo? Les quería contar un dato curioso. RCNN es uno de los primeros modelos que fue inventado por Facebook. ¿Ya? Fue inventado por Facebook el año 2014. ¿Ya? La misma gente, ¿sí? Los mismos que propusieron RCNN, al año siguiente, año 2015, proponen Fast RCNN. Y ellos se dan cuenta de algo. ¿Ya? Ellos se dan cuenta de algo. El problema que tiene RCNN, y por lo cual es muy lento, es que se está ocupando la red neuronal tantas veces como regiones de propuesta haya inicialmente. Y si hay muchas regiones propuestas al inicio, uno está haciendo toda esa cantidad de inferencias sobre la red neuronal. ¿Sí? Lo que propusieron en FastRCNN es hacerlo distinto, ¿ya? Hacerlo diferente. Miren, tengo una imagen de entrada, ¿sí? Tengo una imagen de entrada y tengo una región propuesta por Selective Search, ¿ya? Seguimos utilizando Selective Search, pero tengo la región propuesta por Selective Search. Solamente que ahora, en lugar de tomar cada ventana de Selective Search como entrada a la red neuronal, voy a poner toda la imagen a la red neuronal. ¿Sí? La ingreso toda la imagen a la red neuronal. Y en algún momento, durante el proceso de la red neuronal, llego a tener un volumen de activación, ¿cierto? Llego a tener un volumen de activación con un cierto ancho y alto y con una cierta profundidad. Entonces, en algún punto de ese volumen de activación, lo que voy a hacer es proyectar todas las regiones que me salieron con Selective Search, pero en el volumen de activación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué gano con esto? Lo que gano es que estoy haciendo una sola pasada de la red neuronal con la imagen original y las regiones propuestas las estoy proyectando en el volumen que estoy generando. ¿De acuerdo? Y tomo esa proyección, porque al hacer proyección estoy tomando como toda la información de un cierto volumen, tomo esa proyección y la saco de ese volumen y la utilizo para hacer softmax, clasificación y un VBox regresor, que ahora sí son parte de la red neuronal, porque fíjense que ahora tengo un fully connected para hacer clasificación y un fully connected para hacer regresión. Ya no dependo de un SVM y ya no dependo de un regresor hecho a mano. ¿De acuerdo? Ese procedimiento en donde yo proyecto las regiones en el mapa de activación y lo extraigo para que eso sea utilizado luego para hacer clasificación y regresión, a eso se le llamó la capa de Roy pooling, que es como Region of Interest Pooling, ¿no? Es un pooling de región de interés. Estoy solo tomando aquellas partes del volumen de activación que me interesan, no todo. ¿De acuerdo? Eso, entonces más o menos se vería de esta forma, ¿no? Yo tengo una imagen, ¿sí? Yo tengo una imagen.
hago pasar toda la imagen por la red convolucional y eso me genera un volumen. Entonces, fíjense como que esta porción que está aquí, ¿sí? La voy a proyectar en el volumen. Y al proyectarla en el volumen, voy a sacar toda esa región espacial de volumen. O sea, voy a sacar como todo ese subvolumen, ¿sí? Y ese subvolumen lo voy a convertir a un volumen canónico de una cierta dimensión. ¿Sí? Ese volumen canónico de cierta dimensión ahora sí pasa a las siguientes etapas en donde se hace clasificación y en donde se hace regresión. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Sebastián, pero que como cambia el tamaño, ¿eso es entrenable? Sí, sí es entrenable, funcionó. O sea, cuando lo probaron, funcionó. Sí, pero fíjate que se tiene que cambiar el tamaño para que tú puedas tener todo el tiempo, sin importar qué objeto es, si es pequeño o grande, tú puedas tener siempre el mismo tamaño de volumen, de manera que ese volumen luego pueda pasar a las siguientes etapas para hacer clasificación y regresión. ¿Ya? Profe, es que no me queda muy claro por qué es más rápido. Si yo en la imagen tengo varios objetos, Ujú. ¿la paso igual una pura vez con todas esas zonas? Porque no Sí, entiendo cómo, sí, pasa porque una yo sola vez. entendía en la vez en el que no era fast, Ujú. por cada región tenía que hacer una pasada. Sí, Ya. sí, pero aquí Entonces, no si acá haces, tuviera el gatito y no sé, una pelota, se pasa una vez la foto del gatito con las dos zonas y se eso pasa, genera no, dos. se pasa toda la imagen completa una sola vez. Claro, pero si en esa imagen hay dos zonas distintas, no sé, un gatito y otra cosa, y una pelota, Sí, sí, se generan entonces dos de esos volúmenes. volúmenes canónicos. Sí, estos de acá sí. O sea, imagínense ustedes como que si hay dos objetos, pasa todo, aquí tú harías la proyección del gatito y harías la proyección del otro objeto, ¿sí? Ya, El gatito pasa a un volumen canónico, el otro objeto pasa a otro volumen canónico y esos dos son los que ahora sí van hacia adelante y se hace la clasificación y la regresión, ok. ¿sí? Elisa, profe, ¿a qué se refiere con proyección? Ya, fíjense que los tamaños de la imagen original y del mapa de activación que yo tome para hacer esto no son los mismos. Porque fíjense que la red neuronal va haciendo operaciones de pooling, ¿sí? Entonces, la imagen original entró de tamaño 128 por 128, pero después de aplicar el primer pooling ya se dividió a la mitad. Entonces, el volumen ya no es de 128, sino de 64. ¿Sí? Luego va a haber otro pooling y pasa a, no sé, a 32, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, el volumen de activación no tiene el mismo tamaño ancho-alto que el de la imagen. Entonces, proyectar significa que si en la imagen original, el gatito tenía tantos píxeles de ancho y tantos píxeles de alto, hay que saber exactamente dónde calza esa porción en el volumen de activación, porque el tamaño cambió. ¿De acuerdo? Sí, en realidad se conoce, es una transformación conocida porque como tú sabes qué volumen estás tomando, tú sabes qué operaciones se le aplicó hasta ese cierto punto. Entonces, por ejemplo, si tú decides tomar un cierto volumen de activación y te das cuenta que la imagen se tuvo que hacer un downsampling a escala 8, entonces significa que hay que reducir en tamaño, en 8 veces el tamaño original para proyectarlo en el volumen de activación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien, ok, bien. Y Fast RCNN funcionaba igual de bien que RCNN, pero era más rápido, ¿ya? Pero era más rápido. Y 2 años después, año 2017, la misma gente de Facebook saca Faster RCNN. Faster RCNN era es una red neuronal que finalmente es una red end-to-end, ¿no? Se le llama red end-to-end, ¿ya? Porque
la idea es que ya no tengas que depender de un algoritmo que propone las regiones. Ya no tengas que depender de un algoritmo que propone las regiones, como es Selective Search, sino que en este caso directamente la red neuronal propone las regiones utilizando un módulo nuevo que es insertado justamente en este punto. Fíjense, entra una imagen de entrada a la red convolucional, te genera un mapa característico o un volumen de activación en algún momento, ¿sí? Y lo que vas a hacer es una red neuronal, ¿ya? Esto pasa a una red neuronal y esa red neuronal se encarga de decidir en dónde tiene que tomar las respectivas detecciones, ¿sí? Esa red neuronal se encarga de decidir dónde tienes que tomar las respectivas decisiones, las respectivas detecciones. A esa red neuronal se le llamó el Region Proposal Network, ¿sí? Y era básicamente una red neuronal que construía una especie de heat map, en donde este heat map te decía dónde tú deberías ir a buscar una determinada región, ¿ya? Cuando tú tenías una información acerca de dónde aproximadamente habían regiones, el problema es que hasta ahí tú no tienes información de tamaño, ¿ya? Tú no tienes información de tamaño. Entonces, lo que hacías aquí era directamente hacer un proceso de regresión. Un proceso de regresión de la siguiente forma, miren. Supongamos que esta es una grilla, que es la grilla que tenemos aquí arriba, ¿sí? Supongamos que esta es una grilla. Lo que vas a hacer ahora, ¿sí? Es alrededor de un punto que te daba el máximo, por aquí, alrededor de ese punto vas a tomar diferentes rectángulos propuestos. Fíjate que ahora, en este caso, tú ya no tienes información de Selective Search, sino que ahora tú tienes que decidir cuál es el mejor rectángulo posible. Entonces, lo que hacías es utilizar unas cajas candidatas que en la literatura se le llama como anchor boxes. Por ejemplo, alrededor de este punto tomabas un cuadrado, tomabas un rectángulo alargado, tomabas un rectángulo horizontal, tomabas un cuadrado más grande, o sea, tomabas diferentes tipos de regiones y cada una de esas regiones tratabas de ajustarla lo mejor que se podía a cualquiera de los bounding boxes del ground truth. ¿Ok? Entonces ahí la salida de la red tiene la misma dimensión de la imagen. No, no necesariamente porque luego fíjate que en realidad uno lo que hace es aplicar igual el proceso de regresar a la dimensión original una vez que hayas hecho la detección. O sea, si tú detectabas aquí, por ejemplo, que en esta parte de la región había un objeto y este volumen de activación está en escala 8 con respecto al volumen, todas las coordenadas se multiplican por 8 y todos los centros se multiplican por 8. ¿Me dejo entender? Uno sabe esa información. Entonces, las detecciones se hacen en el volumen y luego se regresan se mapean a la dimensión original a través de hacer la operación inversa. Puede ser escalado, pero igual es una salida formato matriz. Es una salida formato matriz. ¿Sí? Es una salida formato matriz. ¿Ya? Porque aquí uno entrega ahora toda la información acerca de cada uno de los anchor boxes. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Cuál era la ventaja? La ventaja de hacer esto es que ahora el Region Proposal Network es una red neuronal que aprende a decidir cuáles son las regiones o en qué lugares de la imagen pueden haber regiones. Cuando se hicieron los experimentos anteriores con Selective Search, uno tenía como 2000 ventanas candidatas. Como ahora estás aprendiendo esto en una red neuronal, el Region Proposal Network te producía muchas menos regiones. Y al producirte muchas menos regiones, entonces el procesamiento posterior era más rápido. ¿Ya? Aunque igual, debo decirles, Faster RCNN se llama Faster, muy rápido, pero no corre en tiempo real, por ejemplo. ¿Ya? No se puede hacer correr en tiempo real Faster RCNN. ¿Ya? ¿Ok? Todos estos algoritmos, RCNN, FastRCNN, FasterRCNN, posteriormente Facebook trabajó en el problema de ya no solamente detectar, sino además de decidir qué píxeles están presentes en una imagen. Sacó un algoritmo que se llama MaskRCNN, ¿no? Que es como aprender máscaras, ¿no? Todos esos algoritmos son parte del motor de computer vision que tiene Facebook para analizar sus fotografías. ¿Sí? Si ustedes usan Facebook, entonces se habrán podido dar cuenta que de un tiempo a esta parte, Facebook hace un muy buen trabajo de analizar imágenes y analizar no solamente
quiénes están en una fotografía, sino qué están haciendo, en qué lugar están, qué objetos están presentes, porque de toda esa información aplica Data Analytics para luego mandarte las publicidades, ¿no? Así que no les parezca raro si subes una foto a Facebook en donde estás en la playa, por ejemplo, Facebook sabe que estás en la playa, sabe quién está alrededor tuyo y de acuerdo a eso te crea un perfil de usuario en donde después te muestra publicidad de, por ejemplo, vacaciones en la playa o cosas por el estilo, ¿ya? Eso. Hay un framework, no sé si te los he mostrado en algún momento, ¿sí? Hay un framework que se llama Detectron, ¿sí? Detectron, ¿ya? Detectron es el framework que tiene Facebook para hacer todo lo que tiene que ver con Computer Vision de su plataforma. Aquí están implementados todos estos algoritmos, está implementado Mask RCNN, que es como la versión que les comento, que es hacer esto, ¿no? Detección de máscaras de los objetos. Está implementado RetinaNet, que es una red que les voy a comentar en algún momento después, también en esta clase, o bueno, cuando nos toque hacerlo. ¿Sí? RetinaNet es una red neuronal también hecha para esto. ¿Sí? Detectron 2 es la segunda versión de esto. ¿Okay? Eso. Y bueno, que hace bastante más cosas, no solamente ya detección, sino hacen regresión de cuerpo humano, poses y todo este tipo de cosas. Y es de uso libre, así que uno puede utilizar esto, por ejemplo. No sé si uno puede utilizar esto para cosas comerciales, ¿ya? No estoy seguro. La licencia es Apache 2, pero definitivamente para hacer cosas como proyectos, por ejemplo, esto puede servir, ¿ya? ¿Qué era Café? ¿Es una librería, un framework? Ah, Café es un framework de Deep Learning que apareció hace mucho tiempo y después simplemente se deprecó. ¿Ya? Se deprecó. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ok? ¿No hay preguntas? Ok. Yo creo que nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Porque la siguiente clase les voy a mostrar unos algoritmos que funcionan en tiempo real, ¿sí? Y que pueden servir, por ejemplo, para ser utilizados con cámaras, circuitos, edge computing y todo ese tipo de cosas. Se llama YOLO. YOLO y SSD, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y también vamos a ver un notebook en donde vamos a ver en funcionamiento el algoritmo YOLO y el algoritmo SSD. ¿Ya? Eso, eso. Em, Solo como comentario, si alguien, por ejemplo, de ustedes tiene la necesidad de entrenar un modelo de detección de objetos, ¿sí? Y tiene un dataset ad hoc que quieres utilizar, para ese caso hay que hacer anotación y hay que hacer diferentes tipos de cosas para data augmentation, por ejemplo. Ya no es tan simple como trabajar con un dataset de image classification. Entonces, hay diferentes servicios, como por ejemplo, a mí me gusta este servicio que se llama RoboFlow, ¿sí? RoboFlow es una plataforma gratuita para proyectos que no son tan grandes y también tiene opciones para pago. Pero RoboFlow lo bueno que tiene es que, por ejemplo, tiene todo un framework online, no necesitas descargar código ni hacer nada de ninguna cosa, ¿sí? Para hacer anotación de objetos para un determinado problema. Y luego también hacer data augmentation. O sea, automáticamente te crea como todo un dataset de data augmentation para hacer cosas de detección de objetos. Y luego te permite descargar la metadata, porque toda esta data tiene que ser almacenada, por ejemplo, en un archivo JSON o cosas por el estilo. Te permite bajar todo eso dependiendo de qué red vas a utilizar. Por ejemplo, te permite bajar esto para configuraciones de YOLO, para configuraciones de Faster RCNN, para configuraciones de cualquier otro tipo de algoritmo que exista, ¿ya? Y luego uno puede ocupar ya esto en sus scripts de Python para hacer todo el proceso de entrenamiento, ¿ya?
Yo lo he usado bastante fácil de hacer cosas con RoboFlow, así que eso, se lo recomiendo si alguno de ustedes quiere como indagar ya a nivel de producción qué hacer con este tipo de cosas. ¿Ok? Eso, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Ismael, Cebat también es muy bueno para anotaciones. Sí, hay varios frameworks, ¿no? Hay varios frameworks. Hay frameworks también in-house, ¿no? Que tú puedes descargar y hacer funcionar como Label IMG o Label Me, ¿sí? También son buenas herramientas para hacer etiquetamiento. Etiquetamiento, sí. Ujú. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profesor, ¿Sí? es que era un comentario, lo que había dicho al principio con respecto a la tarea. ¿Sí? Es que tenía dudas con respecto a las revisiones, que Ujú, en la pregunta 1 nos descontaron puntaje, en este caso con mi compañera, ujú, porque no hicimos un comentario en la parte 1 de la pregunta 1, ujú. pero igual ahí está como un poco confundido, porque en el enunciado no indicaba como que hiciéramos comentarios, siendo que en las otras preguntas sí indicaban que hiciéramos comentarios. Entonces Ok. como que ahí me confundí. Ujú, Y también la verdad que no, me hicieron un comentario con respecto a la pregunta 4 en cuanto a los baches aleatorios, ujú. que en realidad no entendí, no entendí cómo es la corrección. Como Ya, según yo hice aleatorios los baches, pero no entendí por qué está. Entonces también tenía duda ahí, ya. si es que podía ser como algo más específico. Sí, sí. Yo lo que les recomiendo a todos y a todas, lo que les recomiendo que si hay este tipo de casos, bueno, primero ustedes tienen opción a escribirle al ayudante que les corrigió y pedirle más detalles acerca de una determinada corrección, eso es posible, ¿sí? Con respecto a esa pregunta 4, por ejemplo, donde tú realmente quieres saber qué es lo que fue mal y cómo debería haber sido hecho. Con respecto a la parte 1, ¿sí? Con respecto a la parte 1, em, eh, yo puede ser, ya, o sea, ahí hay un debate, de hecho hubo un debate interno al momento de hacer las correcciones y, y, y llegamos a ese acuerdo de alguna forma pedirles que ustedes eh, discutan algún resultado, cualquier resultado, el que sea posible, ¿ya? Pero también considero que sí, tienes algo de razón en que si, ok, si el enunciado no dice que discutan, entonces es como, ok, eh, tal vez un problema que tiene que ver con el enunciado porque no se dijo lo que se tiene que hacer. Claro, es que Escríbele, claro, justo el sí, tema como en esa pregunta en que me decía como que no comenté nada, como que pensé, o sea, cuando lo revisé pensé como que el objetivo de la pregunta era como simplemente programar el código. Entonces como dije, ya, ya, tal vez ese es como el objetivo de esta pregunta, porque como después decían los comentarios, dije, y después como vienen los análisis. Entonces como por eso ya, no escribimos ya. nada en ese punto. Yo lo que le sugiero es que le comenten eso también al ayudante en su correo, pónganme en copia, porfa, ¿sí? Eh, y eso, o sea, lo tenemos que revisar, ¿ya? Lo tenemos que revisar. Entonces yo voy a hablar con los ayudantes a ver si, si, si ha habido muchos casos de estos, entonces probablemente haya que evaluar, considerar la pregunta como buena si es que en este caso no hubo para la parte 1 una discusión, ¿ya? Pero, como les digo, escríbanle al ayudante, pónganme en copia a mí, de esa forma yo me doy por enterado y puedo conversar con ellos en interno para ver cómo lo solucionamos, ¿de acuerdo? Ok, profe, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Ok, bien, nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí, nos vemos el día lunes, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana entonces. Cuídense. Gracias. Chao, nos Chao, vemos. gracias. Ah, Chao, Gracias. chao. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao, chao.